Me llena de orgullo haber sido seleccionado como rector y haber retornado a esta comunidad e institución que tanto quiero. Es un placer de estar de nuevo construyendo o reconstruyendo mi ciudadanía intesiana con esta comunidad tan vibrante y tan comprometida. En breves instantes, el presidente de la Junta de Regentes tomará el juramento al doctor Julio Sánchez Mariñez y le impondrá la banda académica que lo acreditarán como rector del INTEC para el periodo 2021-2024. Yo describiría a Julio como una persona, para ponerte un ejemplo, como la Armada, el buque insignia de una Armada. Es el que representa toda la Armada. Entonces, cuando ese buque insignia desaparece, deja un hueco bien grande. Julio no era solamente la parte académica y la parte de trabajo. Esas son cosas que muchas veces uno lo puede llenar con... El trabajo de INTEC siempre es muy intenso, pero la parte humana, la parte que mucha gente no conocía y que mucha gente no tuvo el chance de conocerlo como yo, es lo difícil de llenar. Un ser humano excepcional, y quiero hacer énfasis, ser humano, porque él era humano. Claro, como todas personas tenían un temperamento y creo que el hacerlo más humano era parte de su temperamento, porque él no sabía disimular. O sea, si él estaba molesto, tú te dabas cuenta si estaba molesto, si algo le molestaba, pero al mismo tiempo tenía esa calidad de si se equivocó pedir perdón. Julio era gruñón, muy gruñón, Julio peleaba muchísimo, pero al mismo tiempo era una persona muy amable, muy simpática, sensible la persona, amable la persona, con un humor hasta cierto punto medio negro, ese humor negro, pero que uno lo disfruta muchísimo. No era fácil llegarle. Bueno, don Julio, en que tenía algunos cambios de luz, que algo que yo no tomaba en cuenta, porque detrás de ese cambio de luz lo hacía más humano, porque era una persona muy amable, muy dulce y de un corazón muy sano. Yo lo describiría como una persona fácil y difícil de querer. ¿Por qué fácil y difícil? Bueno, difícil porque, como decía, era una persona con un carácter fuerte, pero a su vez tenía un gran corazón. Era una persona muy humana, muy cercana, vinculada con las personas que estaban a su alrededor y con las que él permitía que entraran a su vida. A don Julio yo lo conocí siendo una persona muy humilde, una persona muy desprendida. Es tan así que Julio, cuando yo lo conocí, que fue vicerrector, Julio, el primer día que me conoció, que baja al vehículo y me dice, ¿tú eres arsénico? Digo yo, arsénico no, Arsenio. No, arsénico, ya tú eres, yo te bauticé con el nombre de arsénico de aquí en adelante. Julio para mí fue una persona que era mi familia. Julio Sánchez siempre fue un ser humano de mucha calidad, con una visión del mundo y con una visión de las personas muy altruista y un hombre muy capaz de leer a las personas, entenderlas, explicar su comportamiento, y por eso siempre fue un hombre muy afable con el que se podía uno relacionar con mucha facilidad. Desde el principio lo sentí como una persona cercana, afectiva, querendón, como decimos nosotros los dominicanos, y muy abierto a colaborar, lo cual me facilitó hacer empatía con él inmediatamente. Desde la primera mirada te daba la impresión de lo que realmente era. Una persona muy trabajadora, muy estricta, pero si cabe la palabra, realmente también muy sabia, muy inteligente, muy estudiado, muy analítico. ¿Cuál usted cree que es el trabajo más gratificante que ha hecho? Profesor, dar clase,
porque me mantiene en contacto con la juventud y porque uno se mantiene aprendiendo también de los estudiantes. Esa primera impresión, imagínate finales de los 90, un profesor con pulserita. Y de inmediato su forma del abordaje a conceptualizar más allá de los libros de texto y abierto al pensamiento. Y por eso yo digo que de alguna manera buscaba siempre la discusión disruptiva y eso hacía único las discusiones en el aula de clase a nivel de maestría. Cuando yo era adolescente estaba en el Colegio de La Salle estudiando, finales de los 70, mediados de los 70, y a él lo nombraron profesor de formación humana del colegio y allí lo conocí cuando él era bastante más gordito de lo que después fue. Yo entiendo que él siempre la decisión que tomaba era en pro de los estudiantes. Él creía mucho en el talento. Eso se puede ver con todo el tema de la beca PIES o todas las oportunidades de descuento o facilidades para entrar a la universidad. Él siempre estuvo muy a favor de todo eso y siempre se preocupó por que los estudiantes estudiaran aquí y salieran preparados. Era un estudiante increíble porque no era un estudiante típico. Es decir, a él no le importaba sacar un 70, o sea, él sacaba cualquier nota. Pero cuando él se paraba a hablar en el curso o cuando compartía el ensayo que escribía, uno ahí se daba cuenta de la cabeza de Julio. O sea, Julio fue brillante siempre, con muchas inquietudes políticas. Yo lo percibía siempre como una persona muy inteligente, muy creativa, que jugaba con las palabras, con las ideas, podía poner sus ideas fácilmente en palabras. Muy profesional, muy enfocado en resultados, exigente, claro en lo que quería. Excelente estudiante. Le llamaba la atención que siendo un estudiante de primerísima calidad, Julio era tranquilo. Julio hacía las preguntas absolutamente necesarias. Era un hombre muy sabio, con mucho conocimiento, con mucha experiencia y con un pensamiento muy claro de lo que quería, de las ideas que tenía y de lo que entendía que debía hacer en diferentes ámbitos. Julio era muy distinto a todos nosotros, porque Julio era de no dormir y se pasaba las noches enteras leyendo y escribiendo cosas. Era un individuo de una fuerte formación, pero de mucha preocupación por mantenerse siempre desarrollándose como persona y desarrollándose como intelectual. Fue un gran líder en el área de negocios en ese momento. O sea, lo describo como una persona capaz y con un buen liderazgo. Yo lo describiría como un hombre de todas temporadas, de muchas temporadas, todo terreno. Porque no obstante ser mayor que yo, evidentemente, y tener otras experiencias, fue una persona que me impactó por todo el conocimiento que acumulaba de esa experiencia que mencioné anteriormente, que traía tanto del sector privado como del sector académico, como de su servicio por el sector público. Sobre todo ese don de gente, ese don de ser humano, de relacionarse, de afabilidad y de visión. Pienso que una de las grandes cosas que admiraba de Julio, pues era ese compromiso con el cual siempre asumía los retos que se le presentaban, ese deseo de siempre abrazar lo nuevo, siempre innovar, del valor que le daba al trabajo en equipo, el reconocimiento a que él solo no podía hacer las cosas y que necesitaba pues rodearse de personas, él decía igual o mejor que él, para lograr esas metas que se proponía. Y es lo que hemos visto, un hombre muy comprometido, un hombre que siempre apostaba a la institucionalidad y al trabajo en equipo. Cuando la institucionalidad es cultura compartida, vale aquello que decía ya Platón, donde reina el amor, sobran las leyes. Un académico comprometido, con vocación de servicio y una visión crítica y constructiva. Don Julio defendía mucho el compromiso con la institucionalidad. Julio repensó un poco el rol de la institución, no solamente hacia lo interno, sino hacia las oportunidades que tenemos hacia afuera. Y creo que ese ha sido uno de los grandes méritos y que nos toca ahora en este momento pues darle seguimiento.
la vinculación con la empresa, la vinculación con nuevos sistemas y actualizar la institución a nivel de lo que es la parte interna, obviamente, y todo lo que tiene que ver con estrategia, todo lo que tiene que ver con la organización institucional. El gran aporte que le deja INTEC, y eso hay que estudiarlo, es no el plan estratégico, es la estrategia detrás de lo que fue el último plan estratégico, en términos de qué es lo que busca INTEC. Entonces, obviamente, si nos fijamos en los grandes puntos en que él insistía y volvía a insistir, en lo de STEAM, ciencia, tecnología, arte y matemática, eso fue insistente. Pero fue insistente también en lo que tiene que ver con la relación con los sectores productivos y responder. Pero tuvo mucho que ver con lo que es el hecho de mantener actualizada al profesorado de INTEC para lograr profesores de calidad. Yo creo que esas líneas de trabajo y otras más que se me escapan ahora, caracterizaron ese último julio, que obviamente él estaba absorbiendo de sus experiencias anteriores, desde que fue maestro en la Escuela San Juan Bautista de la Salle del barrio Simón Bolívar, hasta que llegó a ser rector de Infodoso y de INTEC. La vinculación con la empresa yo creo que se vio como algo preponderante. Fue un punto que dimos un salto cuantitativo y cualitativo, por eso se crea el Learning Factory, entre otros temas que se aplicaron, como consorcios con empresas privadas, trabajo con diferentes instituciones públicas y privadas, que como teníamos esa debilidad también como institución. O sea, lo teníamos, pero a pasos muy incipientes. Y yo creo que su visión académica es algo que también nos queda, por su experiencia, por su recorrido en el mundo académico también, no solamente empresarial, sino en el académico. En INTEC, el asumir la Vicerrectoría de Investigación y Vinculación marcó un hito en la producción de conocimientos relevantes desde las universidades, que no solamente permitió que INTEC desplegara capacidades y fortaleciera su capacidad de incidencia en la generación de investigaciones, sino también en todo el sistema. Su paso por Infodoso también hay que destacarlo como un hito, pues él demostró que una institución pública podía comprometerse con la excelencia, con la calidad, y dio muestras de su capacidad para gestionar una institución especializada como el Infodoso. Ya en su paso a la rectoría, que es donde yo retomo mi vínculo con nuestro querido Julio, pues una demostración muy clara de la importancia del trabajo colaborativo. Él fue el ideólogo de GERUNET, que es una red de universidades que conformamos 5 instituciones, INTEC, UNIBE, UNFU, Pucamaima y UNAPEC, que nació de un programa, un acuerdo de movilidad estudiantil que suscribimos hace muchos años. En pandemia, Julio enfatizó la importancia del trabajo colaborativo, de la sinergia, para poder hacer frente a ese gran desafío que vivimos como humanidad, como sistema, y pudimos dar respuesta al imperativo de asegurar la continuidad de los aprendizajes de nuestros estudiantes con el trabajo conjunto. Pero GERUNET evolucionó luego a una plataforma desde la cual discutíamos y analizábamos políticas públicas, proponemos, hablo en presente, porque su legado pues, nos orientará a la próxima fase de GERUNET. Y definitivamente esa convicción de él, del rol que las universidades tenemos en ayudar al país a alcanzar los niveles de desarrollo, pues la dejó impregnada en su institución, pero en el sistema también. Que volvía a INTEC consciente de su lugar como joya de la corona en el sistema de educación superior dominicano, e igualmente consciente de lo que esto implica para todos quienes formamos parte de la colmena, especialmente los que ocupamos posiciones directivas. Los aportes de Julio estaban signados por lo que es el INTEC. El INTEC hace más de 50 años, mis queridos amigos, trazó una línea muy rígida, una línea muy clara, una línea que va en el mismo borde de la superación. Y Julio simplemente adoptó esa línea, la adoptó. Yo creo que Julio llegó en un buen momento a la rectoría del INTEC.
yo pienso que de alguna manera, como él era un intesiano, o sea, comulgaba con esos valores primigenios de la universidad, yo pienso que él los reforzó en el sentido de esa contribución de la universidad a la transformación social del país, ese reconocimiento de nuestras inequidades sociales y el acercamiento a los sectores productivos, que yo creo que es un sello que él deja en cuanto a aportar para la solución de los problemas fuertes que tenemos como país. Y en cuanto a impulsar la investigación científica, las publicaciones, o sea, yo creo que él deja un sello que se lo pone muy difícil al que lo vaya a sustituir a él. Para mí el mayor aporte tiene que ver con esa visión de hacia dónde la academia puede seguir creciendo, su rol en la sociedad para desarrollar alianzas con los distintos sectores, de manera que no veamos solamente la excelencia académica a través del profesional, sino cómo la academia se involucra para aportar en las discusiones importantes, de manera que hablemos de innovación, y por eso su énfasis siempre en buscar una investigación aplicada, de abordar las problemáticas, o sea, traer soluciones a las problemáticas nacionales. El legado, y como toda persona visionaria, lo tenemos plasmado en la propia estrategia. Don Julio veía más allá, o sea, el continuar organizándonos a lo interno, en la gestión, en que veamos el INTEC, que no es el ahora, sino es el continuo, un INTEC sostenible y sustentable, donde las próximas generaciones puedan continuar esto. Eran de las visiones que él tenía. Trabajar todo el aspecto de donación, que es una cultura, continuar fomentando todo el tema de las becas PIES, el apoyo a los jóvenes, la modernización del currículum. O sea, ¿cómo puede ser más flexible en el sentido de que pueda dar respuesta a esas empresas? Don Julio le preocupaba mucho dejar un legado. Él me podía llamar un lunes a las 8 de la mañana, como un viernes a las 7 de la noche, para preguntarme cómo iba un determinado proyecto que estábamos trabajando. Y yo le decía, bueno, hemos avanzado en esto, hemos logrado tal. Y siempre me decía, Luisa, apura con eso, que yo tengo que dejar un legado. Siempre, aunque el proyecto estuviera bien, siempre la frase era la misma, apura con eso, que yo tengo que dejar un legado. Don Julio, desde el primer día, él estaba comprometido con dejar un legado, no solamente a la institución, sino también al país. Y yo pienso que el aporte que dejó don Julio fue una gran preocupación por el currículum. Él siempre citaba al presidente de la universidad a un presidente de la Universidad de Cornell, que decía que la mayor satisfacción que puede tener un académico es preocuparse por el currículum. Quizás el tiempo no fue suficiente. Y está por verse quizás todavía la significancia de lo que representará Julio Sánchez Marín para el INTEC como rector, porque muchas de todas las cosas que él ha sembrado van a seguir y van a prosperar, y entonces esas semillas que están ahí es que se va a ver el gran logro que si él no se hubiera podido hacer. INTEC ha conservado este sello originario a lo largo de toda su trayectoria, lo que me permite insistir en que INTEC se concibe y proyecte y posicione como el partner o socio de preferencia de los sectores gubernamentales y empresariales, y en general de todos los actores relevantes interesados e implicados en la transformación social del país, muy especialmente su desarrollo social, científico, tecnológico y productivo. Gran parte de ese enfoque que él tenía de conectar la academia con la industria se vio reflejado en muchos de los programas que hoy en día pues tenemos implementados, programas como Learning Factory, programas con el proyecto de sostenibilidad, de transformación de sostenibilidad, programas de proyectos de investigación aplicada, programas de actualización curricular para conectarlo con
con la realidad de la demanda de la industria y de las empresas. Creo que esos fueron grandes aportes que él pues nos dejó. Una persona apasionada con temas de educación y de la vinculación también de las empresas con la universidad, en este caso con INTEC. Definitivamente él creía en eso y siempre le dio calor a esa relación. La personalidad de él nos permitió muchas cosas y facilitó que se abrieran muchas puertas. En el aspecto de la industria, nosotros somos de los principales exportadores de plástico y aquí con él desarrollamos un acuerdo para el prototipado de plástico de la República Dominicana. Se trajeron maquinaria, se forman a los estudiantes, se hizo una alianza estratégica con el sector privado, triple hélice. El proyecto que se desarrolló aquí en INTEC con Eaton, que es una empresa de electrónica y eléctrica que tiene su base para investigación y desarrollo aquí frente a la universidad. Prontamente tendremos unos pasaportes electrónicos donde don Julio fue una parte principal de todo ese proceso. Y ni hablar del ánimo de don Julio con la investigación con Purdue University y el tema de los semiconductores. Al principio era un poquito como difícil. ¿Cómo yo le digo a este hombre que se quite el solente de aquí? Que a él le gustaba como tenerlo colgado porque cuando iba a leer algún documento, él se lo ponía. Pero después él le decía y ya después él mismo se quitaba los lentes porque sabía que en el momento que íbamos a hacer la foto no tenía que tener los lentes puestos en el cuello. Él a veces me decía, sácame con cabello en esa foto. A veces, una vez me dijo, siempre recuerdo esto, y yo le decía, Julio, a veces las conversaciones en el consejo académico y en el equipo de rectoría a veces se tornaban un poquito fuertes. Pero yo me estaba dando cuenta que muchas veces él estaba actuando, que no era que él estaba bravo, así como parecía. Entonces yo le digo, Julio, tenemos que hacer algo porque es que a mí me está dando risa. Y entonces él me dijo, tú no te puedes reír cuando yo estoy bravo, porque eso está malo. Entonces yo le dije, bueno, pues tenemos que hacer algo. Entonces me dice, ok, yo te voy a dar un golpecito con el pie, como lo sentábamos, yo me sentaba a la izquierda de él. Te voy a echar un golpecito en el pie para que tú te prepares y te pongas bravo como yo así. Entonces, esa es una de las cosas que la gente nunca sabía o nunca sabe del humano, del ser humano que era Julio Sánchez Mariño. Yo un día entré a su oficina que tenía una reunión y yo le dije, Julio, pero aquí huele mucho a cigarrillo, no recibas personas aquí que fumen dentro, que eso no te hace bien. Digo, yo misma no quisiera tener esta reunión en esta oficina porque me huele mucho a cigarrillo. Y él hizo, ja, 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 ja. Ay, Dios. Una vez, don Julio me dijo a mí, Radame, y yo no lo, me dijo una cosa y yo no lo oí. Y me dijo, Radame, un pecoso. Porque yo casi del oído izquierdo, yo casi no oigo. Mira, yo te puedo decir, hay una anécdota. Julio y yo compartíamos una pasión por la música y de manera muy concreta los dos escuchábamos mucho a los Beatles, ese grupo inglés que revolucionó la música y prácticamente la cultura juvenil muy a principios de los años 60. Yo recuerdo que Julio me pide que porque él iba a mi casa y él sabía que yo tenía todos esos discos, yo tenía todos los discos de los Beatles, todos en pasta, en los LP. Y yo se lo presté. Y un buen día cuando yo voy a la casa a buscar mi disco, me dice que, compadre, me dice él, tú sabes que en un pleito los discos me los rompieron. Ay, Dios me diga eso. Bueno, eso se quedó ahí. Yo dije, mira, vamos a hacer una cosa, eso se va a quedar ahí. Y todo el que entra ya a rectoría y ha participado de reuniones en las que don Julio, ¿verdad? Siempre convocaba y demás, quizá se identifique o recuerde una dichosa campanita
que había en Rectoría, que eventualmente cambiamos por un aparatico un poquito más moderno, pero él amaba la campanita. Son de estas campanitas que se usan en los restaurantes, que hacen un sonido un poquito estridente, pero que él amaba, porque a él le gustaba sacarme de quicio con la bendita campanita. Eso era tin, 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 tin. Y en realidad yo estaba tan ya vuelta loca con la campanita, que a veces yo iba a algún restaurante o lo que fuera y escuchaba cuando salían las órdenes que se le da una campanita similar y yo me ponía ya que creía que me estaban llamando. Yo a veces hacía entrar al baño y salía, Natalie, sonó la campanita. Era una locura. Pero Julio está en una quinta fase de su vida. ¿Cuál es esa? Bueno, esa es la fase de su alma inmortal. Entonces de eso se trata, que Julio Sánchez Mariñez es un gran legado del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Vamos a suponer que él sigue con nosotros y que él, por una razón u otra, se fue del INTEC. Lo que le diría es que regrese porque se siente su ausencia. Gracias por siempre mantenerse firme y siempre ser una persona que derramaba y siempre tenía detalle para hacer lo correcto y lo mejor. Me pongo Él llenaba mucho. Julio Sánchez Mariñez era ese tipo de personas que llena mucho, entonces es un vacío muy grande. Para nosotros en Rectoría nos sentimos muy vacíos todavía, en muchos sentidos. Ahora, ¿qué le diría yo a Julio Sánchez Mariñez si Julio Sánchez volviera? Yo le dijera que nosotros vamos a continuar todo lo que él ha querido hacer. Y que lo vamos a lograr. Nos faltaron conversaciones. Gracias por confiar en mí. Y apuesto a que lo podremos hacer. ¡Wow! Gracias. O sea, por tanto, por todo. Gracias. Te quiero mucho y te agradezco enormemente. Mucho de lo que soy como profesional lo debo a que creíste en mí, a que me obligaste siempre a dar lo mejor de mí. Gracias por todo. Te fuiste muy rápido y la verdad que para mí fue terrible, no fue fácil. Pero al mismo tiempo, yo digo, la vida es esa, la vida no es de otra manera. Yo sé que tú estás por ahí haciendo cosas, pensando en cosas, llevando otra manera de ver la vida, precisamente ya no con los afanes de esta. Ya los afanes de esta terminaron y ya tú no tienes nada que hacer con esto. Pero nada, sigue en ese afán de que el ser humano al final de cuentas puede tener una vida mejor. Nos sorprendiste, te fuiste sin avisar, sin pensar, nos dejaste con la boca abierta y quiero decirte que creo que tu legado va a permanecer. O sea, yo creo que esta comunidad intesiana o sea, tiene tu impronta, tiene tu sello y el INTEC va a continuar, probablemente bueno, con otros estilos, otros liderazgos, pero tu legado permanece. Yo diría, profe, se nos fue rápido, nos dejó sorprendidos y me puedo imaginar que su respuesta puede ser algo jocoso para atrás. Julio, sí quiero decirte algo donde quiera que esté, que sé que estás en un buen lugar en el cielo,
que allá de seguro ya tú estás poniendo o ayudando a papá Dios a poner orden allá con los ángeles para que sigan sirviendo con eficiencia aquí en la tierra. Así que te deseo lo mejor y algún día nos encontraremos, Dios mediante. Su muerte, digo yo, que no tenía permiso, que era la forma que mi abuelo decía cuando se moría gente más joven que él. Julio no tenía permiso para morirse, se murió demasiado rápido. Yo creo que de alguna forma su ejemplo y su vida nos tiene que llevar a construir mejores cosas y a saber ejercer mejor ese liderazgo de servicio, tener esa visión de lo que es la educación superior, lo que tiene que ser INTEC en el futuro, lo que República Dominicana exige y amerita, y al mismo tiempo tratar de imitarle un poco, aunque no podamos, esa capacidad intelectual y esa capacidad de lectura y de síntesis que tenía Julio. Todas esas semillas que él sembró, todas esas ideas que él puso sobre la mesa, yo le diría que es una responsabilidad que tenemos nosotros, de ese legado que él nos deja, de poder cultivarlas, de poder cosecharlas. Yo creo que esa cantidad de ideas, si lo vemos como semillas, es un huerto lleno de semillas que él nos ha dejado. Es un huerto que nos toca hoy cultivarlas, desarrollarlas, cuidarlas, para poder realmente hacer realidad esa visión y esas grandes ideas que él tenía y que él presentaba.